Estimados estudiantes, estamos llegando ya a la parte final de la asignatura Pensamiento Lógico Matemático y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de las funciones reales, uno de los temas más importantes de la matemática. Nuestro objetivo es modelar situaciones reales utilizando funciones lineales y cuadráticas. Para ello estudiaremos las funciones reales, su concepto, qué es una función lineal, sus diferentes características y además la función cuadrática. Para entender el concepto de funciones reales, debemos de tener en cuenta que en nuestra vida cotidiana encontramos situaciones en las que muchas magnitudes dependen de otras. Por ejemplo, el precio del transporte depende del costo del combustible. El espacio recorrido por un móvil depende de su velocidad. La presión atmosférica depende, o también decimos, está en función de la altura. Entonces, este concepto de dependencia se ha matematizado a través del estudio de las funciones. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto A uno y solamente un elemento en el conjunto B. Tenemos en la figura 1, por ejemplo, una función. Dado que el elemento 1 del conjunto A está relacionado, y la relación se indica mediante una flecha, con solamente un elemento en el conjunto B, que es el número 3. Asimismo, 3 está relacionado únicamente con 7, 4 únicamente con 9, 5 está relacionado con solamente el elemento 11. Observen que hay un elemento de A, que es el número 2, que no está relacionado con ningún elemento. Asimismo, en el conjunto B encontramos el elemento 13, que no es imagen o no está relacionado con ningún elemento en el conjunto A. Entonces, en la figura 1 sí es función, dado que los elementos de A tienen una y solamente una imagen. En la figura 2 podemos observar que el elemento 5 del conjunto A está relacionado al mismo tiempo con el número 2 y también con el número 3. Esta característica impide que le demos la categoría de función, dado que no está relacionado solamente con una, sino con dos imágenes en el conjunto B. ¿Cómo se representan las funciones? Las funciones podemos representarlas mediante diagrama sagital, es decir, utilizando flechas, como ya hemos visto anteriormente. También podemos representar una función como un conjunto de pares ordenados. Un par ordenado se representa mediante un paréntesis en el que la primera componente corresponde al conjunto A y la segunda componente corresponde al conjunto B. Así tenemos, para indicar que 1 está relacionado con 3, obtenemos el par ordenado 1,3. Lo mismo el par ordenado 3,7, el par ordenado 4,9 y finalmente 5,11. Otra manera de representar las funciones reales es a través del diagrama cartesiano, es decir, dos rectas numéricas en las que cada punto de la recta representa un número real y los puntos en el plano están representados por la intersección de estos ejes. Así tenemos el punto 1,3, 3,7, 4,9 y 5,11. Estos 4 puntos están determinados por la función que tenemos como ejemplo. ¿Cuáles son los elementos de una función? Toda función tiene como elementos, en primer lugar, el conjunto de partida, que es el conjunto A, con todos sus elementos, es decir, 2, 1, 3, 4 y 5. También tenemos al conjunto de llegada como elemento de la función. En este caso es el conjunto B, que está representado por 3, 7, 9, 11 y 13. El dominio, sin embargo, está formado por solamente los elementos del conjunto de partida que tienen imagen en el conjunto de llegada, es decir, los elementos 1, 3, 4 y 5. Observemos que 2 no forma parte del dominio, porque 2 no tiene imagen en el conjunto B. El
el rango es otro elemento de la función, está compuesto por los elementos del conjunto de llegada que son imagen de algún elemento en el conjunto A. Tenemos, por ejemplo, los elementos 3, 7, 9 y 11 forman parte del rango. No así el número 13, que no es imagen de ningún elemento en el conjunto A. En el diagrama cartesiano podemos notar que el dominio es la porción o el intervalo de números reales que corresponde al eje X, mientras que el rango corresponde o es el recorrido en el eje Y. Las funciones se clasifican en funciones algebraicas y funciones trascendentes. En este capítulo vamos a estudiar específicamente las funciones algebraicas y sobre todo las funciones de primer y segundo grado. Entonces, empecemos estudiando la función lineal. La función lineal es de tipo f de x igual a mx, donde m es un número real diferente de 0. La gráfica de la función lineal es una línea recta, como pueden observar en este ejemplo. También la función lineal se le conoce como función de proporcionalidad directa. Estamos representando en el ejemplo la función y igual a 2x. En esta función, 2 está relacionado con el número 4 por ser su doble. 4 está representado o está relacionado con el número 8 también por ser su doble. Y al unir cada número real con su respectivo duplo, obtenemos la gráfica que es esa línea roja que observamos en este gráfico. Cabe indicar también que el coeficiente m cumple un rol muy importante porque nos brinda una información como la tendencia al crecimiento o decrecimiento de la función. Así, si m es un número positivo, es decir, es mayor que 0, la función es creciente. Mientras que si m es un número negativo, por ejemplo, en vez de 2x hubiera sido negativo 2x, esta función hubiera tenido un sentido opuesto, es decir, hubiera sido una función decreciente. Otra función de primer grado es la función afín. Quizá sean las funciones de primer grado más comunes, dado que su forma general está dado por la expresión mx más b. Por ejemplo, tenemos como función afín 3x más 5, y igual a negativo 8x menos 7, etc. En la función afín, el dominio son todos los números reales. Asimismo, el rango también es el conjunto de números reales. Tenemos un ejemplo de una función afín. F de x igual a x más 3. En este caso, la pendiente, es decir, el coeficiente de x es 1, por eso no se ha escrito, pero se sobreentiende, está tácito este coeficiente 1. Y tenemos también el término independiente que es 3. Esta función está definida para el intervalo en el dominio negativo 1, 2. Observamos que el rango de esta función va desde 2 hasta 5. La función identidad es otra de las funciones de primer grado o funciones lineales. Se llaman así porque, recordemos, su gráfica es una línea recta. La función identidad relaciona cada elemento consigo mismo. Así, 1 está relacionado con 1, 2 está relacionado con 2, 3 está relacionado con 3, y lo mismo en el cuadrante negativo. Negativo 1 está relacionado con negativo 1, negativo 3 también con negativo 3 y así sucesivamente, ¿no? Esta gráfica de la función identidad, como vemos, recorre los cuadrantes 1 y 3 del plano cartesiano. Ahora tenemos la función constante, cuya forma general es f de x igual c, donde c representa un número real. Ejemplo de una función constante, y igual a 3. La función constante se representa mediante una recta también, y esta recta se caracteriza por ser horizontal, es decir,
paralela al eje X y a una distancia igual C de este eje. Por ejemplo, y igual 3 pasa justamente por el número 3 y es horizontal al eje X. Bien, ahora veamos la función cuadrática. La función cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c, con los coeficientes a, b y c que pertenecen a los números reales, y además a tiene que ser necesariamente diferente de 0. Tenemos como ejemplo de funciones cuadráticas f de x igual a 2x cuadrado más 3x más 1. Otro ejemplo de función cuadrática, f de x igual a 4x cuadrado menos 5x menos 2. Observemos que el máximo coeficiente de la variable x es 2. Por eso es que decimos que es una función de segundo grado. La gráfica de una función cuadrática se le conoce como parábola. Aquí tenemos en la figura mostrada una parábola que representa a la función y igual a x cuadrado. Estudiemos ahora la concavidad de una función cuadrática. La concavidad de la función cuadrática depende del coeficiente en x cuadrado. Si tenemos, por ejemplo, la función x cuadrado más 2x menos 1, observemos que el coeficiente de x cuadrado es 1, que es un número positivo. Al ser un número positivo, la parábola se dirige hacia arriba. Mientras que en la función negativo x cuadrado más 2x más 1, observemos que el coeficiente de x cuadrado es negativo 1. Y al ser este coeficiente en x cuadrado negativo, por lo tanto, la parábola es cóncava hacia abajo. Hemos hecho pues un recorrido por diversos tipos de funciones lineales y funciones cuadráticas. Las funciones lineales, repetimos, se expresan a través de la expresión y igual a x más b, mientras que las funciones cuadráticas se representan por la expresión ax cuadrado más bx más c, con estos coeficientes que corresponden al campo de los números reales. La gráfica de una función de primer grado, una función lineal, es una línea recta, mientras que la gráfica de las funciones cuadráticas o de segundo grado es una parábola. Instamos pues que, estimados estudiantes, este tema de funciones reales sea del agrado y aprecio de cada uno de ustedes, y los instamos a que revisen los diferentes recursos de nuestra aula virtual. Muchas gracias.